Estamos de regreso para debatir un tema fascinante. En días pasados, apareció una editorial anónima en el New York Times de un supuesto alto funcionario del gobierno de Estados Unidos diciendo que contravienen las instrucciones del presidente para, según ellos, proteger los intereses de Estados Unidos. Esto coincidió con la publicación del nuevo libro de Bob Woodward, el gran periodista del caso Watergate, quien, pues de alguna manera retrata una Casa Blanca en caos y que con funcionarios que contravienen también las instrucciones del presidente, que sabotean al presidente porque ellos piensan que eso es lo correcto para defender los intereses de Estados Unidos. Es un tema, Javier, fascinante. Yo, la verdad, tengo mis dudas de si se vale o no que funcionarios no elegidos saboteen a un presidente que sí fue elegido. Yo creo que no se vale. En una democracia, en una dictadura puede ser diferente, pero en una democracia, híjole. Claro que no. Si es un presidente legítimo, electo democráticamente, claro, y la democracia es funcional, sí, yo creo que no se vale, punto. Lo dice el propio Woodward en su libro. Sí. ¿No? Golpe de Estado administrativo le llama, ¿no? Yo creo que sobre todo el caso del editorial a mí se me hizo totalmente incorrecto. Yo creo New York Times. Sí. ¿Que la haya publicado el New York Times? No. El New York Times, claro que tiene sus razones para publicar algo así. ¿Quién lo escribió? Si no estás de acuerdo con el presidente a ese nivel, renuncias y haces pública tu renuncia y escribes una carta por qué renunciaste, etcétera, etcétera. O puedes filtrar, si eres alguien de menor nivel, información, que no puedes influir en la política pública dentro del gobierno, pero sientes que el tema es de tal importancia que justifica algún tipo de filtración. Lo que no se vale es escribir este editorial, y menos argumentando el interés nacional. Una vez más, como si hubiera nada más uno. ¿No? Eso está disputa, cuál es el interés de Estados Unidos. No, y el que ganó piensa que es otro. Exactamente. Y lo que más me molestó del editorial es que es gente, o la persona que lo escribió, está en el fondo de acuerdo con casi todo con Trump. Sí. Lo que le molesta de repente son sus arranques temperamentales y que está cerca del botón nuclear, ¿no? Bueno, esa persona está a favor de Trump. Yo no lo veo como un opositor. Habla del tema comercial, habla del tema democrático como posibles amenazas de Donald Trump. Pues que renuncie. Bueno, eso yo también estoy de acuerdo, pero eso es lo que dice. Pero también dice que está haciendo cosas muy buenas. Habemos adultos en el cuarto. Pero dice está diciendo, frente a este niñote aquí que eligió el pueblo americano, habemos adultos. Pero también dice que está haciendo cosas correctas todo el tiempo. Sí, así es. Yo no creo que está haciendo cosas correctas todo el tiempo, para nada. Jorge. Ninguna. No, a mí me parece que tanto el expresidente Obama como varios otros personajes de la política de Estados Unidos tuvieron razón al reclamarle al autor del editorial anónimo el no salirse de ahí, el ser cómplice, como dice, para ser cómplice del 90% de cosas malas que hace, que sí hace Trump, para proteger a Estados Unidos del 10% de cosas en las que puede incidir esta persona. Lo que tú haces en estos casos, y bueno, indirectamente me tocó a mí, le tocó al padre de Javier, en fin, lo hemos visto muy pocas veces en México, porque sí creo que está en la Constitución, primero la ignominia que la renuncia, eso está, no, ¿qué artículo de la Constitución está? Ya no me acuerdo, pero en fin está. Bueno, en Estados Unidos es una costumbre, mucha gente renuncia por desacuerdos de principio, de conveniencia, de oportunismo, de lo que tú quieras, también de convicción, sin la menor duda. Y en los demás países así, europeos, etcétera, pues esto sucede a cada rato. No estás de acuerdo, te vas. Esta idea de que tú vas a salvar a alguien, pues me parece aberrante. Que ¿quién te designó a ti? Lo comentaba yo el otro día a propósito de otro caso. Hubo un escritor latinoamericano muy famoso y muy talentoso, que decidió que no le correspondía a él o a ella, para no personalizarlo demasiado, pronunciarse u opinar sobre los distintos regímenes que había en distintos países, y en particular uno, porque a esa persona, ese escritor o escritora, le correspondía la tarea de liberar a los presos políticos que sí había bajo esa dictadura. Y la pregunta siempre fue, bueno, ¿y quién designó a ese escritor como encargado de liberar presos políticos? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién chingaos? No, pues es lo mismo, ¿quién designó a este autor anónimo
anónimo para proteger, defender a Estados Unidos de las barbaridades de su presidente. Pues nadie, si no está de acuerdo, que se vaya y que combata al presidente o las cosas con las que no está de acuerdo en la arena pública, en las elecciones, en el Congreso si lo eligen o en donde sea. Pero esta cosa agazapada me parece una barbaridad y, por cierto, muy típica de este gobierno de Estados Unidos. Porque hay varios que no se quieren ir por miedosos. Bueno, y hay muchos que ya se fueron también. El propio Gary Cohn, que supuestamente le quitó la hoja donde iba a salirse del tratado con Corea, pues ya renunció. Y por cierto, ese escritor creo que ganó el Premio Nobel de Literatura, si no me equivoco. Pero bueno. Bueno, pero hay varios latinoamericanos que lo han ganado. Sí. Para no dar más pistas. Héctor. Bueno, mira, la verdad es que satisface mis más bajas pasiones este espectáculo, tanto de Woodward como el del Anónimo, retratándonos a este presidente impresentable que es Trump. No puedo negar que me apasionó la lectura de esto y el retrato que sale, pues coincide bastante con lo que uno se imagina, pero verlo en detalle es una adrenalina extra. Ahora, la verdad, no me gusta ninguno de los dos procedimientos. Ni el anónimo publicado por el Times, ni que lo publique el Times. Si tú dices que no, eso es interesante. Yo creo que no, porque yo creo que hay un pacto obligatorio que luego tendemos a obligar a olvidar los medios, de que tú lo que estás transmitiendo de información tiene que tener una fuente. Y solo por razones muy excepcionales te puedes reservar la fuente porque haya riesgo muy grave para la fuente, etc. Hemos convertido esa excepción casi en una regla. Y este escrito, a mí me parece, como a mí me hubiera gustado y creo que hubiera sido mucho más eficaz, es este señor renunciarle a Trump y salir en público explicando con claridad qué es lo que sucede en esa Casa Blanca, cuáles son los riesgos cabales que a él le constan que podrían ser muy graves para Estados Unidos y para el mundo, y hacer un debate público, cabalmente público, sobre la presidencia de Trump. Eso me daría a mí más seguridad sobre la posibilidad de controlar esa presidencia que un señor que dice que él está atento, porque es un adulto que está en el cuarto vigilando al niño no hacer el 10% de cosas estúpidas que puede hacer y que puede traer graves consecuencias. Me parece que no ayuda a debilitar a Trump, ayuda a muchas cosas, pero no ayuda ni a la transparencia ni al debate realmente informado y serio sobre algo que puede estar siendo efectivamente, como dicen ahí, muy riesgoso. Muy riesgoso. Ahora, el debate sí cambia en la manera de proceder de este presidente. Ya tenemos que ir concluyendo, pero creo que el debate sí cambia cuando estamos hablando de dictaduras o de regímenes totalitarios o autoritarios. Es que ahí es donde se complica la cosa. Exactamente, ¿no? O sea, siendo Estados Unidos una democracia donde incluso hay la posibilidad de destituir al presidente, es muy diferente a una dictadura, ¿no, Javier? No, totalmente. O sea, ahí sí creo que el sabotaje interno, pues creo que cobra más sentido, ¿no? Totalmente. Creo que es el tipo de cosas que es caso por caso y los detalles son claves en cada una de estas historias. Pero hablando de adultos en el cuarto, me queda clarísimo que este personaje es un menor de edad moralmente hablando. Moralmente hablando. Y creo que se ha rodeado Trump de adultos que moralmente son menores de edad. Pero claro que en una dictadura o un régimen autoritario, represivo, sanguinario, se vale sabotear un régimen de ese tipo. Desde dentro. Desde dentro. Claro. Es más, creo que todos... Porque te estás jugando la vida. Además. Eso tiene una calidad moral adicional. Porque con un régimen verdaderamente dictatorial y sanguinario, hacer eso es jugarte la vida. Aquí, la verdad, no. O salvar vidas. O salvarlas. A salvar. Jorge, un último comentario desde allá de Nueva York. Sí, mira, yo creo que el paralelismo posible con el caso de Venezuela y de Maduro es interesante, no porque sean parecidos, sino porque son tan distintos. Es decir, en Estados Unidos no te juegas la vida si eres opositor a Trump. Puedes perfectamente renunciar y tener tribuna pública, al contrario, gran tribuna pública si renuncias. Sí. Tercero, buscar aliados que te van a apoyar, unos sí y otros quizás no, mientras que todo esto en Venezuela hoy no es el caso. Correcto. Te estás jugando la vida,
te van a torturar, meter a la cárcel o fusilar si te equivocas, y ya ha sucedido si no tienes éxito. Y en tercer lugar, pues no estás solo. Entonces, el tema de esto que informó también el New York Times la semana pasada, de que había un grupo grande de 200, 300 oficiales del ejército venezolano que estuvieron conspirando para tratar de derrocar a Maduro mediante un golpe de Estado y que buscaron a Estados Unidos, buscaron la ayuda de Estados Unidos, que no recibieron, por cierto, pues es un dilema muy complicado. ¿A partir de qué punto, de qué momento se vale conspirar, por ejemplo, a través de un golpe militar contra un gobierno electo a medias, muy a medias, que está causándole un enorme daño a la población de un país determinado y también a la población de los vecinos de ese país determinado? Porque ya el tema venezolano, la crisis humanitaria, como siempre se dijo, ya se extendió a los países vecinos a través de 2,5, 3, quizás 3,5 millones de venezolanos que han abandonado su país a lo largo de los últimos 3 o 4 años. ¿A partir de qué punto se vale ser golpista en Venezuela? Y a partir de qué punto, lo que dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el otro día, a partir de qué punto la comunidad regional o internacional debe apoyar, solapar, tolerar algún tipo de acción militar interna de Venezuela. Pues es una pregunta muy complicada, mucho más complicada que la del anónimo del New York Times. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias desde Nueva York, Javier. Leo. Un privilegio, como siempre, estar en esta mesa. Nos vemos mañana. Buenas noches.